importante para nosotros, permítenos seguir contando la historia Ecuador Inmediato 18 años. Gracias, ya está conectado con nosotros usted y este sistema que es Ecuador Inmediato, que agradece siempre su presencia. Por favor, no deje de ponerme su like, no deje de aportar al super chat, aporte, ayúdenos a seguir contando la historia. Y algo más, afíliesen a los editoriales de Ecuador Inmediato. Hay un buen número de gente que lo disfruta, ¿eh? De eso sí, estoy muy agradecido. Hay un buen número que lo hace, así es que por favor, vamos, afíliesen a Ecuador Inmediato Premium. Son varias formas de apoyarnos, no digan que solo les ponemos una, son varias. Ayúdennos y vamos a seguir contando la historia. Veo que hay mucha gente que nos saluda desde Italia, Guayaquil, María Morán, Ángel Rodríguez desde el Bronx, desde Nueva York, Karina Salazar, gracias, Lucy Landazuri, desde la CI, bueno, ¿desde dónde será? Varese, Italia, Jorge Barros Aviles. Muchas gracias, Jorge. En las últimas horas se dio, ya empezamos, ¡qué bien! Rosario Salazar. Señor Herrera, un cordial saludo desde Londres y pendiente de su programa verídico y fundamentado. Doña Rosario, señora Charito, muchas gracias. Dios le pague. A todos a imitar al aporte grato que nos ha dado Rosario Salazar y vamos, sigamos adelante. Decía que esta semana el hecho más inexplicable surgió con un comunicado de la señora fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar Méndez, cuando señaló que no permitiría que se metan con dudas respecto a su embarazo, que no amerita que se metan con su familia y que viene una hija en camino, ahora ya lo ha confirmado, que serán dos hijas las que tenga y que se les respete, lo cual sin duda alguna tiene todo el derecho de decirlo. Pero hacia quien se dirigieron la artillería no fue precisamente en contra de la señora Diana Salazar, sino específicamente contra la asambleísta Gisela Garzón, porque ella presuntamente, supuestamente, para algunos en redes sociales y otros comentaristas de bajo pelo, habría pedido que se fiscalice el embarazo de Diana Salazar. Bueno, eso es un absurdo. Eso es un absurdo, no es posible. Entonces, vamos, acudamos a la fuente. Ya se ha pronunciado a través de su comunicado la señora Diana Salazar, está en Ecuador Inmediato en nuestras redes sociales, publicado con amplia difusión. Pero ahora le pregunto a la asambleísta Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana, el origen de esa versión y qué es realmente lo que pidió. Deme antecedentes, explíquese por favor, Gisela, qué gusto tenerle con nosotros. Gracias, Francisco. Un gusto para mí estar en este espacio. Un saludo a la audiencia también. Y en buena hora no solo sostener los espacios de análisis, sino que además cuente con respaldo, mucho más ahora que, digamos, a causa de una noticia que nace mal, el partido de la prensa, el partido de los medios de comunicación, empieza a jugar un rol no solo preelectoral, sino en un contexto convulso en la política, y entonces se torna con aún mucho más sentido que el partido judicial y el mediático de alguna forma juegan también en este contexto en el que estamos. Eso en primera instancia. Y luego regresaba a ver y estaba viendo hacia abajo porque siempre ando a cargar el librito de la Constitución conmigo. Y en el artículo 120 sobre las atribuciones de la Asamblea Nacional, el numeral 9 señala fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral, transparencia y control social y los órganos del poder público y requerir a servidores y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Y esto decanta de una serie de temas adicionales, como por ejemplo el tema de los juicios políticos y demás. 131, la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros. ¿A quiénes? A las ministras o ministros de Estado, máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias, Consejo Nacional Electoral, de la Judicatura, Consejo de Participación y demás autoridades que determine la Constitución durante el ejercicio de su cargo. En todo esto que me faculta la Constitución, yo no me meto jamás en la vida privada de nadie.
Y por eso es que yo agradezco el pronunciamiento de la bancada y del movimiento, porque nosotros particularmente no vamos a hacer lo mismo que nos han hecho por años. Cuando se trata de nuestras familias no hay escrúpulos. Cuando se trata de los embarazos de nuestras compañeras no hay escrúpulos. Y digo, eso lo pongo sobre la mesa porque parte de hacer nueva política o de generar un nuevo rol, incluso en las mismas postas internas de las organizaciones políticas, como es mi caso, es ¿Ya? distanciarme bastante de aquello que yo tuve que acompañar a mis compañeros a sufrir. Es decir, yo vi como mis compañeros asilados en la Embajada de México veían a sus hijos por 2 horas cada 2 veces por semana y no podían disfrutar con ellos, no podrían verlos crecer o tenían que sacarlos de la escuela porque la persecución los seguía hasta la escuela. Ese tipo de cosas yo ya las viví con mis compañeros y compañeras del movimiento y por supuesto seré la primera en no permitir que esto le pase a cualquier otra persona cuando esté en mis manos. ¿Qué es lo que yo hago, Francisco, y a la audiencia para generar un contexto un poco más amplio? Exactamente. A ver, En principio, y en eso quiero, a ver, primero acoger lo que acaba de decir como algo necesario, es decir, no sé si esto es el reflejo de la persecución. ¿Y por qué le pregunto a usted esto? Porque quienes han aprovechado de mala manera el mensaje le dicen que es una venganza. Es una venganza contra Diana Salazar. A ver, ¿por qué pidió lo que pidió con relación a la señora doctora Diana Salazar Méndez? en lo absoluto, ni venganza, ni revancha, ni mucho menos el cuestionar el ejercicio de una maternidad de nadie, de absolutamente nadie. Es que yo no soy feminista por ponerme el pañuelo o feminista de etiqueta. Mi feminismo defiende que las mujeres sean madres cuando deseen, como sean y en la mejor de las condiciones. Y eso no va a cambiar. De hecho, me alegra mucho que se haya abierto un debate de cierto sector de la derecha bastante apegada a lo conservador, que ahora sí defiende el ejercicio de una maternidad. Eso hemos venido nosotros haciendo por años, ¿no? En buena hora que se ponga eso sobre el debate, porque todas las maternidades no solo deben ser dignas, sino fundamentalmente estar acompañadas de un sistema de apoyo adecuado para la madre, para el bebé en camino, es decir, que haya todo un contexto alrededor. Eso es lo que buscamos en términos de derechos, igualdad y derechos materiales y demás. En contexto, un poco haciendo una entre la línea de tiempo y lo que ha venido pasando. Exactamente, para no equivocarme en fechas. El 27 de noviembre del 2023, a través de un memorando dirigido a la presidencia de la Asamblea, decidimos como organización política presentar el enjuiciamiento en contra del titular de la Fiscalía. Enjuiciamiento político, ojo, la Asamblea no es juez, no es fiscal, la Asamblea no manda a la cárcel a nadie, no determina sentencias, es única y exclusivamente responsabilidades políticas. Y este incumplimiento de funciones que nosotros sustentábamos como motivación del juicio político tenía alrededor de, exactamente, mejor dicho, 13 diferentes motivaciones adicionales. Es bastante técnico lo que digo, pero es relevante. A ver, La causal de juicio político es por incumplimiento de funciones y ese incumplimiento de funciones tiene que estar motivado, debidamente motivado. Yo correcto. A motivo ver, alrededor de deténgase tres, ahí. sí, ¿Logró motivar? sí, se estableció una ¿Cuál serie de es el escenarios. principal motivo? Son 13 motivaciones, entre las que se 13. incluyen, sí, entre las que se incluyen demoras por decisión política. En casos como León de Troya, caso Encuentro, caso INA Papers o Sinohidro, caso de lesa humanidad en octubre del 2019, temas de fraude procesal, peculado, temas alrededor de Petroecuador, la falta de investigación en los procesos de vacunados VIP que tuvimos en el gobierno de Lenín Moreno y adicionalmente un tema de ineficiencia administrativa en la función pública y mucho más en la función de la Fiscalía porque habían incumplimientos que determinábamos alrededor del Código de la Función Judicial. Por lo tanto, determinábamos responsabilidades políticas, nada más. Luego de esto, a mí me correspondía esperar que el juicio se dé, es decir, que avancen los juicios que estaban previos al curso de este, y unas 2 semanas antes, más o menos, del arranque del juicio político, es que se hace, o el presidente de la Asamblea eleva la consulta al Procurador General del Estado respecto a la condición médica en ese momento de la titular de la Fiscalía. Y es entonces que, con la respuesta del procurador, el CAL toma una decisión. La decisión es suspender el juicio político y hasta que se subsane el riesgo, porque la condición de embarazo es de riesgo. Y Ya, ahí me a ver, surgieron muchas más dudas también, ¿no? ya, correcto. Pero ahí viene entonces una pregunta necesaria. ¿Cuánto pesó y en qué consiste la respuesta del Procurador General del Estado respecto al juicio de la señora Diana Salazar Méndez? Y pregunta, ¿él podía interferir en los juicios políticos de la Asamblea, el Procurador, o no? ¿Y es vinculante su criterio respecto a la acción de la Asamblea, sí o no?
En este particular se torna vinculante. Si bien hay criterios donde la Procuraduría únicamente muestra su criterio, más no es vinculante, en este caso puntual sí. ¿Por qué? Porque la pregunta nace del titular de la Asamblea Nacional. Y esos son, digamos, los únicos espacios que pueden elevar este tipo de consultas. El presidente puede hacer consultas, el presidente de la Judicatura puede hacer consultas, el de Corte Nacional incluso. Y los criterios se vuelven vinculantes. Y puede hacerlo bajo su facultad de presidente como bajo el pedido del Pleno. Digamos, si el Pleno hubiese pedido esto con votación y tal, era mandatorio de la autoridad máxima de la Asamblea Nacional. Mi preocupación viene cuando el criterio del procurador no solo a mi criterio, valga la redundancia particular, está sesgado, sino incluso carente de todo enfoque de género. Porque en efecto, que la condición de embarazo para una mujer la hace formar parte de un grupo de vulnerabilidad, no porque el embarazo sea una enfermedad o algo riesgoso, sino porque requiere otro tipo de cuidados, ¿no es cierto? Eso es claro. La Constitución precautela en esa instancia eso para que una vez nazca, ¿no es cierto?, la o el niño acoja o se acoja a los derechos ciudadanos. Desde el momento en el que nace, se acoge a los derechos ciudadanos, ¿no es cierto? Pero en el curso en el trayecto de, digamos, las mujeres en situación de embarazo tienen un trato como grupo de vulnerabilidad. Entonces, partiendo del hecho que a mi criterio particular, con mi experiencia en el enfoque de género, el criterio de la Procuraduría carece de todo enfoque de género, lo que establecen allí es que al tratarse de una situación de riesgo, no puede estar sometida a ningún tipo de tensiones, ni de estrés, ni de nada, como lo que ocasionaría un juicio político. Y que durante o el tiempo que dure el riesgo tiene que estar suspendido. Y allí entonces mis primeras alertas, porque el proceso de fiscalización en efecto tiene un tiempo. Es decir, mientras el funcionario esté en el cargo o hasta un año después de haber dejado el cargo, ¿no es cierto? Ajá, sí, Pero el correcto. tiempo de riesgo es tan amplio que yo no sé si va a ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses o hasta que se cumple el año de haber dejado el cargo. Porque lamentablemente lo que no está escrito se presta o a interpretaciones o ambigüedades o a que se llene con cualquier leguleyada. ¿Y Ya. dónde veo yo el problema, Francisco? En que se vea mermada mi capacidad de fiscalizar ahora o la capacidad de fiscalizar de la asambleísta del día de mañana. Porque al final de cuentas, cuando un proceso de fiscalización no tiene respuestas de cualquier otro funcionario, acaba en un juicio político. Es decir, yo empiezo haciendo un pedido de información al ministro de Salud. Pongámonos un ejemplo hipotético. El ministro tiene 10 días para responderme. Si no me responde el ministro, yo tengo que notificar al presidente de la Asamblea para que el presidente de la Asamblea se lo dé a una comisión y esta comisión llame al ministro. Y si el ministro no va a la comisión, acaba en juicio político. Todo el proceso de fiscalización que no tiene una respuesta cierta de cualquier funcionario o funcionaria termina en juicio político. Entonces, esto del procurador que se vuelve antecedente, que se vuelve vinculante, que se vuelve precedente, como lo quieran denominar, podría de alguna forma haber mermado esto en un proceso de juicio político que a la larga es una especie del cierre del círculo de la fiscalización. De Ya. allí a que yo particularmente me haya metido en la vida privada de las personas, imposible, impensable, y al menos yo no lo permitiría. ¿Por qué no pidió estas aclaraciones en el momento en que la señora fiscal y el señor presidente Henry Cronje entregan la documentación para evitar el juicio político, al menos por este momento? ¿Qué pasó al respecto? En primera instancia no nos enteramos. Digo, no nos enteramos, yo no soy del CAL, por lo tanto yo no tengo la información que tiene el CAL para tomar sus decisiones. Yo, digamos, soy una legisladora de una comisión aparte, no tengo ninguna, digamos, no soy ni vicepresidenta de la Asamblea, ni vocal del CAL, ni nada. Por lo tanto, Pero, los a ver, insumos, atento, sí, cuidado, cuidado. Pero usted tiene sus representantes en el CAL, por Revolución supuesto. Ciudadana tiene sus miembros. Ellos bien pudieron haberle informado. ¿O Correcto, qué hacia allá pasó? voy. El momento en el que nosotros conocemos que hubo una consulta al procurador es cuando se pone para conocimiento del CAL. Nunca supimos antes. Es decir, nunca nosotros supimos que se iba a elevar esta consulta a nivel de Procuraduría, ni el presidente Cronfle lo anunció, y en todo caso, partiendo de la visión bastante legalista, tiene la facultad para hacerlo. Es decir, tampoco es que tenía que poner en conocimiento del CAL para hacer esta consulta, ¿no es cierto? Nos enteramos una vez que en el orden del día del CAL se pone como conocimiento el criterio del procurador y se toma una decisión. ¿Qué es lo que yo hago posterior a eso? Porque antes, digamos, no teníamos conocimiento, es preguntarle al CAL, y esto la primera vez lo hago el 19 de junio, respecto a cómo, voy a leer textualmente, estado del seguimiento al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado de 16 de mayo, fundamentado por el cual el Consejo de Administración Legislativa suspendió la sustanciación del juicio político. Eso pregunto yo, el seguimiento del criterio. No estoy pidiendo exámenes médicos, no estoy pidiendo citas ginecológicas, obstétricas, ni nada por el estilo, no estoy pidiendo certificados médicos porque no me corresponde, no estoy pidiendo nada más que el CAL me diga cómo va a ser que su resolución tenga un asidero cierto para que la fiscalización no se vea mermada.
Ujú. A esto que yo envío el 19 de junio, Francisco, me responde el secretario de la Asamblea, que es a su vez secretario del CAL, y me dice que el estado del juicio político es el mismo. Entonces, digamos, al tener información o nada de información, hago un siguiente requerimiento el 7 de julio y le pido al CAL que lo ponga dentro de sus puntos del orden del día para saber de qué forma vamos a hacer que esto tenga un seguimiento y no afecte ningún proceso de juicio político. Porque además me pongo a pensar, mañana, pasado mañana, toca el juicio contra Andrea Robb o más adelante contra la ministra Palencia. También para ellas va a ser pertinente acogerse a este tipo de facilidades en un proceso de juicio político si es que llegaran a estar en condición de riesgo, vulnerabilidad o embarazo en el caso de la ministra Arrobo, de la exministra o cualquier otro ministro, porque a la larga el criterio del procurador dice situación de embarazo, enfermedad catastrófica que termine en desahucio, es decir, habla de varias situaciones de riesgo contempladas como tales. Mm. Entonces, ¿de qué forma esa amplitud y ambigüedad del criterio no va a significar que más adelante otro funcionario nuevamente tenga un impedimento para ser fiscalizado? Era de las preguntas que yo hacía. Y esto del Correcto. 7 de julio sí se incluye en un CAL, en el CAL de esta semana. Yo debo reconocer que a esa sesión del CAL fui invitada a participar, pero decidieron declararlo en reserva. Eso no es pedido mío ni nada, yo no soy parte del CAL y por lo tanto ningún detalle de esa sesión del CAL yo se lo he dado a absolutamente Usted no nadie puede, porque he no puede firmado un ver. documento de reserva de ley y soy absolutamente responsable de lo que firmo. Así es que no Correcto. puedo dar ningún detalle, mucho menos a la prensa, que es quien tergiversa todo lo que acabo de decir. Bueno, yo también soy parte de la prensa y créame que no es Prensa tergiversado. nacional, prensa Prensa tradicional, nacional. prensa tradicional. Ah, eso ya es otra cosa. También le puede decir prensa rastrera. Está autorizada. Saludos. Lea algunos de los comentarios que le están poniendo en nuestro chat, nuestros amigos. Algunos de ellos le saludan, Gisela. Rafael Ordóñez, muchas gracias por afiliarse. Moniquita Mera, gracias, Moniquita. Siempre tan amable usted con nosotros. Le agradezco tanto que tenga esa gentileza. El Javier Banguera, ahora desafiliado, Javier Banguera, gracias, chévere. Gracias, Javier, y un saludo para Gisela por parte del asambleísta Banguera. Perdón, el señor Banguera. A Victoria Arias. Hola, doña Vicky. Qué gusto saludarle. Gracias. Dios le bendiga, doctor Francisco Herrera. Dios le bendiga también a usted, estimada amiga. Muchas gracias. Ese es el apoyo que necesitamos. Vamos, deme su apoyo. Deme su apoyo. Vamos, vamos. Les he dicho, $1 para nosotros es mucho. Si entre todos lo ponemos, hacemos una muy buena cantidad. Créanme, podemos crecer, podemos seguir. A ver, Gisela Garzón. Pero, entonces aquí viene la duda. Hasta aquí la consulta, el CAL y la respuesta, ¿correcto? La duda es si usted quiere fiscalizar y ejecutar el juicio político en este momento contra la fiscal Diana Salazar. ¿Pidió usted eso? ¿Quiere usted eso? Gisela. No lo puedo hacer porque yo no estoy por sobre el CAL y el CAL es el que decidió la suspensión. Lo que yo sí puedo hacer es pedirle al CAL que dé un seguimiento para saber que en efecto su criterio se esté cumpliendo o no, qué alcances tiene y demás, que es lo que he explicado. Yo particularmente no lo puedo hacer y de hecho la comisión de fiscalización tampoco lo puede hacer porque, insisto, en el criterio del procurador se menciona comisión, asamblea, CAL, ¿no es cierto? Yo no lo puedo hacer. Por eso es que he acudido o he apelado a lo que sí puedo hacer, que es consultas sobre qué seguimiento le vamos a dar o cómo la misma Procuraduría puede dar un seguimiento. Le hice esa consulta a la Procuraduría, cómo dan seguimiento de sus criterios y que se apliquen sus criterios sin ninguna ambigüedad. Y la respuesta del procurador que me llegó hace un par de días era que no hay norma expresa para el seguimiento de los pronunciamientos de la Procuraduría, pero que con base en la norma que tenemos, las instituciones que reciben ese criterio tienen que velar por el cumplimiento estricto de la norma. Es decir, cumplir orden legítima de autoridad competente, que es, digamos, un poco en términos jurídicos como se entiende esto. Por lo tanto, hasta este momento es lo que a mí me toca. Yo empiezo a actuar en el juicio político o empezaría a actuar en el juicio político una vez se aboque conocimiento en la comisión de fiscalización y se apruebe o se califique el juicio como se denomina en la ley. Hasta ese momento yo no puedo hacer nada más de lo que he hecho hasta ahora. Pero sí quiero ratificar esto, Francisco, porque me preocupa profundamente que bajo el criterio que haya sido, entiendas, para crear cortina de humo, para desviar el fracaso que tuvieron en el Consejo de Participación y las manos que querían ir metiendo por allí ciertas organizaciones, para lo que haya sido, lanzar una noticia con información incompleta, a medias. Es más, yo pido el jueves la rectificación de Diario El Universo. La rectificación sale hoy y me cambian el nombre.
me ponen Gisela Molina, no Gisela Garzón, cuando yo firmo completamente con mis nombres completos el pedido de rectificación. Hay Y una de, asambleísta que se llama Gisela Molina, pero no es esa la No posibilidad. soy yo. Y adicionalmente, no sé si casualidades o no, pero en una nota que saqué Coavisa hace un par de días, en lugar de decirle Pamela Aguirre, a Pamela Aguirre le dicen Pamela Martínez. Entonces ya me pongo yo a pensar si en serio los medios de comunicación tradicionales, o como usted los llama, están en una especie de campaña anticipada de las elecciones, o cuál es el objetivo incluso de cambiarnos el nombre, porque digo, particularmente yo, y lo voy a decir con todo el orgullo y con todo el cariño que tengo a mi propio camino político, he labrado un camino desde la honestidad, desde el criterio, desde los principios, desde una militancia comprometida, desde mucho cariño. No he usurpado el nombre de nadie, ni me he valido del nombre de nadie. Es decir, yo también soy dueña de mi propia historia y No es dueña de mi bien. propio camino y por lo tanto puedo salir a los medios y decirles, no es cierto lo que están diciendo. Lo que viene después de eso, Francisco, es una campaña brutal, brutal, digamos, de exposición mía, de mis fotografías, de Sí, sí, groserías. lo he No hay, apreciado. al menos hasta ahora no hay amenazas, digamos, de las que me deba preocupar, pero cuestionamientos a mi físico, a mi integridad. Lo que sí debo destacar es que nadie me dice corrupta, ¿no? Porque, digamos, no hay argumento y no lo va a haber. Pero yo particularmente, y lo comentaba en una entrevista con el Quique Vivanco hace unos días, siempre, desde que yo estoy principalizada como asambleísta, desde que me muestro mucho más fuerte en términos de defensa del aborto y demás, siempre los criterios han sido alrededor de mi físico. Y por lo tanto, yo he tenido la posibilidad y las herramientas para tratarlos digamos, yo hago terapia psicológica hace muchos años atrás, es decir, hay herramientas para enfrentar esa situación, pero no es normal ni está bien que esa sea la herramienta de discusión, primero con base en una mentira y luego con base en una funcionaria que a la larga está mal que ella sea atacada por su físico, por su color de piel, en fin, está mal que las mujeres seamos observadas por eso y está mal que estemos en una especie de disputa donde qué mujer es mejor que otra, cuando a la larga somos dos funcionarias cumpliendo con nuestro deber, nada más. Es que lo que pasa que en la prensa y en ciertas redes sociales, cada vez se equivocan menos y mienten más. Pues eso es. Rommel Pinos Villa, mi admiración para Gisela Garzón. Gracias, Rommel, muy gentil por su colaboración con nosotros, su respaldo para nosotros importante. Romualdo Zarango, ¿cuándo no? Querido Romualdo, muchas gracias. Buenas tardes, Francisco Herrera. Un abrazo a la distancia, un abrazo para usted, Romualdo, siempre tan gentil con este espacio y cómo nos apoya, realmente lo está haciendo de muy buena forma. Por cierto, Romualdo es uno de nuestros operadores en el canal y puede ayudarnos. Es un moderador y nos puede ayudar a que nos den más like. Denos más like. Apruébanos, apóyenos. Mi pregunta final es, ¿cómo tomó usted el comunicado de la señora doctora Diana Salazar Méndez? ¿Una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Quizás una advertencia, porque yo particularmente, y como siempre suelo decir coloquialmente a mí que me busquen, yo no he dicho media palabra de la reunión que se declaró en reserva, no tengo el documento en físico que en esa reunión de reserva se presentó, por lo tanto desconozco de los detalles más allá de lo que escuché en la lectura. Yo no he hablado con los medios de comunicación, porque además el documento de la reserva es bastante extenso, que incluye entre otros artículos del Código Penal, del Código Civil, del Código de la Ley de Acceso y Transparencia en Información Pública, de la Ley de Datos. Es decir, es un documento extenso que no solo lo firmé yo, sino quienes estábamos allí presentes. Yo espero que los miembros del CAL, que estaban de manera virtual, también les hayan hecho firmar, pero al menos a los que estábamos allí presentes lo hicimos. Y por lo tanto, en mi particular forma de ver la política, no es de echa la ley, echa la trampa. Si no se filtra, no se filtra. Si no se informa, no se informa. Si está en reserva, está en reserva. Que esté yo de acuerdo o no es otro tema, pero ya los hechos consumados están allí y eso hay que respetarlo como tal. ¿Cómo leo esto? Primero, me preocupa profundamente que en efecto desencadene una serie de ataques que vienen orquestados por ese lado. Es decir, no encuentro que el gobierno se active alrededor de esto, que alguna bancada política particularmente se active alrededor de esto. Y no está mal, en todo caso, llegar a defender un criterio que estemos teniendo distinto. Lo que está mal es que eso decante en una serie de ataques que a la final se afianzan en un discurso de odio que deberíamos tratar de desterrarlo todos, independientemente de la línea política a la que nos debemos, ¿no es cierto? En primera instancia. Y lo segundo, yo particularmente, y se lo digo aquí a la audiencia, a usted, a todas y a todos, yo no voy a prestarme para
poner un tribunal de 3 médicos y una exposición de ese tipo, porque soy la primera en pedir que eso no sea justamente para las mujeres la forma de demostrar un determinado estado o no. Me parece que más bien eso cae en no solo en la revictimización, sino en una exposición innecesaria, porque insisto, yo no estoy cuestionando el Claro. Estado, ni estoy cuestionando la decisión de maternar, ni estoy cuestionando cuándo, ni estoy nada. Eso no me corresponde a mí, como a nadie le corresponderá cuestionarme en el momento en el que yo decida ser madre. Lo único que estoy pidiendo es que mi capacidad de fiscalización no se vea mermada en este caso porque siento un precedente. Y más adelante no voy a ser yo la asambleísta, va a ser otra persona que podrá verse entonces limitada también porque al día de hoy la coyuntura hizo que las decisiones se tomen en caliente. Por lo tanto, el comunicado entiendo que se deba también a reacciones, criterios y demás, pero yo particularmente no solo que hago un compromiso, y lo he dicho desde el inicio, de no exculcar la vida íntima, mucho menos del estado de salud de nadie. Lo que sí voy a hacer es defender mi derecho a fiscalizar y más adelante, si es que llega a ser necesario, espero que no, defender mi derecho a la honra, porque a la larga mi nombre no se va a ensuciar, mucho menos en un dime y direte de redes sociales que lamentablemente en nuestro país ha decantado en temas judiciales, ¿no? Yo espero que no, insisto, y si es que el tema de la reserva llega a ser proceso de materia de un proceso judicial, pues insisto que me busquen porque al menos yo particularmente no he roto ese derecho a la reserva. Sería además un absurdo de mi parte viciar un procedimiento que aún no empieza, ¿no es cierto? Entonces, digamos, tengo claro hacia dónde tiene que ir mi trabajo legislativo. Gisela, usted es una mujer muy capaz y conocedora de la ley. Gracias por su gran trabajo. Créame, le apoyamos a la distancia. Saludos de un migrante desde los Estados Unidos, el señor Luis Rodríguez. Le mando un saludo cordial. Gisela está constando. Gracias, Luis, por cierto, por su colaboración y su apoyo. Gracias a todos los que están colaborando con nosotros. Y gracias a Gisela Garzón por estar con este espacio. A ver, este es un ejemplo de periodismo plural que además es obligatorio. Si alguna persona se ve afectada por una versión, y ahora especialmente en redes sociales, Ecuador Inmediato sí está abierto a esto. Permítanles hablar, permítanme decirles la verdad, permitan aclarar. En un Twitter no se puede, en un Facebook no se puede, en Ecuador Inmediato sí hay cómo. Gisela Garzón, muchas gracias. Muy gentil. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio y nada, hay que seguir trabajando. Yo tengo 32 años, es decir, mi carrera política no es que data de mucho tiempo atrás, de militancia sí, muchos años, pero en este espacio particularmente poco. Y si algo he logrado no solo sostener, sino afianzar y anclar a mi forma de hacer la política, tiene mucho que ver, y voy a cerrar con esto, Francisco, si me lo permite, con algo que decía Andrés Manuel López Obrador hace unas días atrás, y él planteaba que es necesario enfocar los principios desde el ejercicio de la política, porque si no se vuelve una especie de disputa por el poder y pierde todo sentido cualquier lucha, mucho más, en mi caso particular, desde la izquierda hacia el feminismo y hacia estas otras nuevas necesidades que tiene la sociedad. Por lo tanto, lo mío no es de venganza, lo mío no es de revancha, lo mío no es de repetir las mismas prácticas de otros, lo mío es ejercer la política desde la forma en que la veo, desde la forma en la que creo, y en lo que creo y en lo que veo es respetando en la Constitución los derechos, mucho más los derechos de las mujeres, y sobre todo dejando claro un camino que a la larga alguien más lo va a seguir recorriendo y que sea desde la honestidad y la coherencia me parece que es fundamental. Gisela Garzón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes han colaborado en este espacio y nos están dando su super chat muy gentiles. Esa es la fórmula. Les he dicho, $1. Dos, bueno, gracias. Pero vamos, si lo hacemos entre todos, esto es un colectivo que no le para a nadie. Nos podemos enfrentar con quienes no hacen la prensa en su mejor papel. Yo vuelvo en un momento más. Quiero charlar con Yadira Saltos. Escuchemos las verdades, escuchémoslas bien. Por Ecuador Inmediato. Gisela Garzón, muchas gracias. Vuelvo en un momento más.